Vamos a hablar de hidrodinámica, que es el estudio de los fluidos que se encuentran en movimiento. Por ejemplo, el movimiento de un fluido en el interior de una cañería. Acá van a aparecer variables nuevas como la velocidad, el caudal, la viscosidad, entre otras variables. Recordemos que anteriormente estábamos estudiando lo que eran los fluidos que estaban en reposo. Ahora tenemos fluidos que se encuentran en movimiento. Bueno, lo primero que vamos a hacer es clasificar los tipos de flujos que podemos encontrar en hidrodinámica. El primero es el flujo laminar, que lo podemos ver, es un flujo ordenado, lo vemos acá en la pantalla a la derecha, lo que estoy marcando. Lo podemos representar como lo vemos acá a la izquierda a través de vectores. Los vectores van a ser la velocidad de las distintas partículas que tiene el fluido y podemos notar que se desplazan en forma ordenadas y en capas. Eso es flujo laminar. En el flujo turbulento, que es otra clasificación, el movimiento de las partículas es errático, como vemos acá con representación de vectores, es todo caótico, errático, al azar. Lo veríamos así si se tratara de la vida real. Veríamos torbellinos, remolinos, como vemos acá a la derecha. La otra clasificación de los tipos de flujo que no podemos encontrar es estacionario o no estacionario. Si es estacionario significa que las propiedades permanecen invariables con el tiempo. Lo vamos a ver en un ejemplo. Por ejemplo, mido la velocidad del fluido en este punto en un tiempo cero. Y vuelvo a medir esa velocidad en ese mismo punto, pero después de un tiempo de 10 minutos, digamos. Como para poner un ejemplo. Si las velocidades me dan lo mismo al tiempo cero y después de 10 minutos, el flujo es estacionario. Y si las velocidades me dan distintas, el flujo es no estacionario. Siempre estamos hablando entonces, para poder hablar de estacionario o no estacionario, la variable tiempo. Otro concepto necesario para estudiar el movimiento de fluidos es la viscosidad. La viscosidad es la resistencia que puede ofrecer un fluido a moverse o a soportar un esfuerzo cortante. Lo vemos claramente en el ejemplo que estoy mostrando. La miel y el agua. La miel tiene una viscosidad mucho más elevada que el agua, por eso le cuesta fluir. En cambio el agua fluye de una manera más simple. La viscosidad es una función de la temperatura, es decir, que cambia con la temperatura. Por ejemplo, acá tenemos manteca. La manteca a bajas temperaturas se encuentra con una elevada viscosidad, es decir, no va a fluir. Sin embargo, cuando aumentamos la temperatura, lo que va a suceder es que va a empezar a fluir. Entonces significa que yo le agrego energía al fluido y entonces de esa manera reduzco su viscosidad. Por eso es importante tener en cuenta a qué temperatura está trabajando el sistema fluido que estemos analizando. Lo que definimos recién se conoce como viscosidad dinámica. La vamos a simbolizar con la letra griega mu. Las unidades de medida van a ser pascal por segundo, que es en el Sistema Internacional de Unidades, y lo vamos a poder encontrar en tablas de datos experimentales. Lo que hay que tener en cuenta es lo que dije recién, que hay que tener cuidado con la temperatura, ya que la viscosidad es una variable que depende de ella. En la tabla vamos a encontrar la sustancia. Como vemos acá, hay tablas más completas que tienen muchas más sustancias. El valor de temperatura y la viscosidad a la que fue medida esa sustancia, ¿no? La viscosidad y la correspondiente temperatura a la que fue medida esa viscosidad. Ahí está, no lo estaba diciendo completo. Vemos un pascal por segundo y bueno, la temperatura puede estar medida en cualquier sistema de unidades, no necesariamente grados centígrados. El otro parámetro es la viscosidad cinemática, que simplemente lo que hay que hacer es dividir la viscosidad dinámica, mu, lo que vemos en la tabla, sobre la densidad. Recordando que la densidad del fluido era la relación entre la masa y el volumen del mismo, ya lo vimos anteriormente y ya debe ser bastante claro. El efecto que produce la viscosidad sobre la velocidad del fluido. Esto lo vamos a ver con este ejemplo. Imaginemos que esto es una tubería, por el interior está circulando agua, como va a ser nuestro fluido de estudio, y estas flechas que vemos acá, que son vectores, representan la velocidad del fluido,
podemos observar que la velocidad en el centro de la cañería es máxima. Acá tenemos la velocidad máxima del fluido. Sin embargo, a medida que yo me acerco a cualquiera de las dos paredes de la cañería, veo que la velocidad termina siendo cero. En estos puntos la velocidad termina siendo cero. Eso se conoce como condición de no deslizamiento, y que se debe a que en estos puntos la viscosidad mu es máxima. Tengo un valor de viscosidad tan elevado que hace que la velocidad del fluido, que es un vectorcito, sea igual a cero. Acá es un vectorcito también. Se cumple para los dos puntos. Bien, esto también ocurre, por ejemplo, en los ríos. Este sería el lecho del río, o sea, la parte más baja, el fondo del río. Acá tenemos la superficie. Acá estaría el fluido en movimiento. ¿Y qué vamos a observar? ¿Cómo sería el perfil de velocidades? Tendría esta forma, como la que estoy dibujando. ¿Y qué pasa? La velocidad es máxima en la superficie del fluido, mientras que en el fondo la velocidad del fluido es igual a cero. Esto lo podemos observar en algún río que hayamos visto. Siempre nos pareciera que la superficie del fluido, la superficie del río se mueve más rápido con respecto a lo que hay abajo. Eso es por la condición de no deslizamiento que aparece gracias a la nueva variable que estamos analizando, que es la viscosidad. Bien, el número de Reynolds me va a ayudar a clasificar al fluido, al movimiento del fluido, en dos tipos, laminar o turbulento. El número de Reynolds es el cociente entre las fuerzas inerciales, que son las que producen el movimiento del fluido, sobre las fuerzas viscosas, que son las fuerzas que van contrarias al movimiento del fluido. Es como la resistencia a que éste fluya. ¿Cómo vamos a calcular el número de Reynolds? Bueno, va a ser, vamos a verlo quizás mejor en este ejemplo, va a ser densidad por diámetro por velocidad sobre viscosidad. ¿Densidad quién? La del fluido. Esto lo vamos a aplicar, por ejemplo, a cañerías. El diámetro de la cañería por la que está moviéndose el fluido. Y la velocidad del fluido, obviamente, que como vimos acá tenía este perfil. Bueno, no podemos usar todas estas velocidades, sino tenemos que calcular un número de Reynolds para cada una de estas velocidades, incluyendo la que es 0, ¿no? Acá. No podemos hacer eso. Lo que hacemos es usar una velocidad media o promedio del fluido, bien, que transporte la misma cantidad de materia que vemos acá en este perfil, pero en definitiva es una velocidad media. La densidad del fluido la medimos en kilos sobre metro cúbico, la densidad no, la velocidad la medimos en metros sobre segundo, acá la velocidad, la viscosidad en pascal sobre segundo, que es lo que ya hablamos, y el diámetro de la cañería en metros. Estamos trabajando en sistema internacional de unidades. Con todas estas unidades, el número de Reynolds me va a dar adimensional. ¿Qué significa? No tiene unidades. Entonces todas las unidades se van a cancelar cuando reemplacemos los datos de nuestro problema. Si el número de Reynolds me da inferior a 2100, significa que el flujo es laminar. O sea que es un flujo ordenado, en capas, tranquilo, por así decirlo. Y si el número de Reynolds me da mayor a 4000, el flujo es turbulento, que es un flujo caótico como hablamos al principio. Si me da entre los dos valores, es decir, entre 2100 y 4000, el flujo se va a llamar de transición. Bien, generalmente no se trabaja, no se diseña ningún sistema para que funcione en flujo de transición, siempre se elige cualquiera de estos dos. Y el más común para trabajar en cualquier sistema es el número de Reynolds para flujo turbulento. Bueno, vamos ahora a modelizar el movimiento de los fluidos. Esto lo hacemos a través de las líneas de corriente. ¿Qué son las líneas de corriente? Bueno, primero empecemos a ver cómo se construyen. Lo que observamos acá serían partículas de fluido, las estoy marcando en rojo. Y la velocidad de esas partículas, la velocidad de estas partículas la vemos acá en amarillo, serían sus vectores velocidad, están representadas por vectores, para la redundancia, lo que dijimos justamente.
Entonces, ahora sí estamos en condiciones de definir línea de corriente. Las líneas de corriente son líneas en las cuales la velocidad de las partículas de fluido son tangentes. Bien, yo construyo una línea de corriente a partir de la velocidad, tiene que ser tangente. Bien, las líneas de corriente entonces me van a dar una idea de cómo es el movimiento del fluido, como vemos en la figura. Sin embargo, para avanzar un poco más, lo que vamos a usar es el concepto de tubo de corriente, que no es más que el conjunto de líneas de corriente como lo estamos encerrando acá en la figura. Bien, ¿para qué sirve el concepto de tubo de corriente? Bueno, me permite imaginar al fluido como una masa en movimiento. Ya no tengo que pensar en estas partículas. Si nosotros nos ponemos con un enfoque microscópico de partículas, tendríamos millones de partículas para analizar, algo que me llevaría muchísimas cuentas. Entonces, para reducir esa variable de número de cuentas, ¿qué hacemos? Lo imaginamos como un todo, como un tubo, como una masa completa. Y también me ayuda a no tener que usar las velocidades distintas que pueden tener cada una de estas partículas. Cada partícula puede tener su velocidad propia, como vimos, gracias a la condición de no deslizamiento. Entonces, utilizar este concepto también me permite visualizar una velocidad media para todo el tubo de corriente y no una velocidad individual de cada partícula. Bueno, ahora que ya tenemos el concepto de tubo de corriente, podemos analizar, por ejemplo, el caudal. El caudal es la cantidad de volumen de fluido que pasa por unidad de área, esta sería el área, por unidad de tiempo. Es decir, el volumen que pasa por esta superficie de área en un determinado tiempo. Bien, acá por eso utilizamos el concepto de tubo de corriente que vimos anteriormente. ¿Qué unidades va a tener el caudal? Bueno, el volumen para el sistema internacional es metros cúbicos y el tiempo segundos. Entonces esas son las unidades del caudal, metro cúbico sobre segundo. Si yo lo aplico por ejemplo a una cañería, bueno, la cañería va a ser, la fórmula para cálculo va a ser velocidad por área. ¿Área de quién? De la cañería, que es esta área que vemos acá. ¿Cómo calculamos el área? Bueno, si yo pongo mi ojo a ver desde este punto que estoy dibujando, ¿qué voy a ver acá? Voy a ver una circunferencia. El área de una circunferencia, ¿cómo se calcula? Pi por radio al cuadrado, o si no, pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. ¿El radio qué es? Acá esta circunferencia y esta son equivalentes, ¿no? Esta es la misma que esta. Voy a utilizar esa porque es más fácil para rayar. El radio que es la distancia del centro del círculo hacia un extremo. Y el diámetro sería 2 veces el radio, ¿no? El diámetro por el radio me va a dar el diámetro. Que si yo lo pongo o lo dibujo sería esta flecha. Esto es el diámetro. Bien, conociendo el diámetro o el radio de la cañería, puedo calcular el área. Y si tengo el área, lo multiplico por la velocidad media. No uso esto porque tenemos muchas infinitas velocidades acá. Uso una velocidad media y me va a dar el caudal. ¿Por qué? Velocidad es metros sobre segundo. Y área, metro cuadrado, cuando la calcula acá. Metro por metro cuadrado me va a dar metro cúbico. Y esto es como si tuviera un 1 abajo. Segundo por 1, segundo. Metro cúbico sobre segundo. Llegamos a las unidades de caudal. Entonces, entendido lo que es el caudal volumétrico, que es el volumen por unidad de tiempo que pasa en un sistema hidráulico, podemos definir el concepto de caudal másico, que lo denominamos con la letra G. El caudal másico no es más que multiplicar el caudal volumétrico, que calculamos anteriormente, por la densidad del fluido. Recordemos que el caudal volumétrico era velocidad por área. Y bueno, por la densidad, ¿no? ¿Cuáles van a ser las unidades? Bueno, ya el nombre nos dice másico, viene de masa, así que vamos a analizarlo. Metro cúbico sobre segundo, esto me da esta multiplicación, ¿no? Porque es caudal. ¿Y la densidad en qué se mide? En kilos sobre metro cúbico. Entonces, tengo las unidades, simplifico. Está en el numerador con el denominador, ¿y qué me va a quedar? Kilos
sobre segundo. Entonces ahora, ¿qué vemos? ¿Qué vemos del caudal másico? Es la cantidad de masa que pasa por una determinada área por segundo. En vez de volumen, ahora es kilos. Simplemente lo logramos multiplicando al caudal volumétrico por la densidad del fluido, que es un concepto que, como ya vimos, es la densidad, que es masa sobre volumen. Generalmente es un dato. Para el agua se puede tomar que en promedio es 1000, recordemos que para el agua era 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, ahora que ya tenemos el concepto del caudal másico, podemos analizar la ecuación de continuidad. Para ello analizamos también el tubo de corriente, como estudiamos al principio, con sus líneas de corriente en el interior, y lo estrangulamos, es decir, reducimos el área. Y observamos esto, ¿no? Si lo lleváramos a una situación real, sería como cuando uno riega el patio, tiene una manguera y la estrangula en la punta. ¿Qué va a pasar? La velocidad del fluido va a aumentar. De esa manera logramos que el fluido llegue más lejos y regar todas nuestras plantas. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en el interior? Las líneas de corriente se van a juntar, se van a acercar mucho. No se pueden cruzar unas con otras, ¿no? Porque si se cruzan las líneas de corriente, entonces las partículas tendrían distinta velocidad. Pero sí se van a juntar. Entonces, cuando las líneas de corriente se juntan, indudablemente la velocidad del fluido va a incrementarse. Bien, analicemos entonces ahora las secciones. Digamos que esta sección es la sección 1 y esta sección de acá es la sección 2. Ya dijimos que tienen velocidades distintas. Acá tendríamos la velocidad 1 y la velocidad 2. Tienen áreas distintas. Vemos que el área de la sección 1 es esta, ¿no? Lo estoy rayando. Esta sería el área 1 y esta sería el área 2. Esta que rayamos acá por fuera, ¿no? Entonces vemos que tenemos velocidades distintas y áreas distintas. Sí podemos asegurar, y esto es claramente, es que acá ingresa una cantidad de masa. Masa M o G, ¿no? Si es caudal másico. Acá por este lado ingresa una cantidad de masa. Y por este otro lado tiene que salir la misma cantidad de masa. No se puede crear masa acá adentro, ni se puede estar destruyendo masa acá adentro, ni se puede estar perdiendo por ningún otro lado. O sea que la cantidad de masa es constante. Y bueno, si lo planteamos, podemos decir que el caudal másico a la entrada es igual al caudal másico a la salida. ¿Y cómo calculamos los caudales másicos a la entrada? Bueno, es velocidad 1 por área 1 por densidad 1, que lo vimos recién. ¿Y cómo calculamos el caudal másico que sale? Velocidad 2 por área 2 por densidad 2. Bien, como el fluido sigue siendo agua y la densidad del agua es constante, yo lo que puedo hacer es tacharlas, como pasar esta dividiendo, y si son iguales las simplifico. Entonces me va a quedar la ecuación de continuidad. Vamos a borrar para que se entienda bien. La ecuación de continuidad, que es la que se utiliza para resolver los problemas. Velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Y es una ecuación de continuidad porque me está diciendo que la materia es continua, ¿no? Hay continuidad entre los dos puntos. Bien, esta ecuación la vamos a aplicar, por ejemplo, en sistemas de tuberías para calcular la velocidad del fluido a través de una cañería, por ejemplo una manguera, cuando cambia el diámetro o incluso si cambiara la densidad del mismo a partir de las áreas. Recordemos que el área, simplemente para repasar, era pi por radio al cuadrado. El radio, por ejemplo, acá tenemos un radio, este sería el radio 2. Así podríamos calcular el área 2. Y si quiero calcular el área 1, sería pi por radio al cuadrado, radio 1. Y el radio 1 lo podemos ver acá si quieren. Acá tenemos el área. Este sería el radio 1, que es el mismo que este, ¿no? Son equivalentes. Bien, eso es todo para poder resolver los problemas, para poder calcular los valores de velocidad, área, etcétera, en el flujo de fluidos que se mueven, por ejemplo, en el interior de una cañería, porque se adapta muy bien al modelo de tubo de corriente. Así que bueno, eso es todo, espero que les sirva.